A la federación que preside nuestro invitado. Bueno, si ya estudiaste Reiki, pues pues yo te doy la más cordial bienvenida, sinceramente. O sea, si no has estudiado Reiki, pues también te doy la bienvenida y puedes estudiar con nosotros. Son cursos muy sencillos, no caros, porque también ese es el otro problema, que hay lugares en que los cobran demasiado caros. No sé por qué hacen eso, ¿no? Pero eres bienvenido. Vamos a seguir, si les parece buena idea. Claro. Oye, Rafa, ¿tú quisieras de alguna forma explicarnos cómo es que nace la federación? Lo que pasa es que cuando uno da un curso de Reiki, pues obviamente le extiende su diploma a la persona, le dices, bueno, pues aquí está tu curso de primer grado de Reiki, segundo grado, tercer grado, etcétera, de maestría. Uno firma el documento, el diploma y todo eso, pero lo que pasa es que luego existía la inquietud de la gente que me decía, oye, pero ¿qué tan valor curricular tiene esto? Ahora sí que es del maestro hacia el alumno que te estoy transmitiendo el conocimiento y yo lo estoy avalando de que tú lo estás recibiendo y que has sido iniciado en los distintos grados del Reiki, ¿no? Surgió la idea en mí de hacerlo un poquito más serio, más público, más formal, a lo mejor también más oficial. Entonces de ahí surgió la idea de crear la Federación Mexicana de Reiki, en la que pues, la gente acudiera a algún lugar donde sabe que va a obtener un diploma que está avalado, que la federación está notariada públicamente, existe una escritura pública y todo eso. Entonces hay un poquito más de formalidad en ellos cuando reciben su diploma. ¿Podrías, por favor, decirnos, existe alguna ética para quienes son terapeutas en Reiki? Ahora sí que hay todo un código deontológico que debe de seguir un terapeuta de Reiki, un maestro de Reiki. Básicamente, bueno, dentro de la filosofía del Reiki no está permitido, o se sugiere que no se difundan los símbolos de Reiki y nada más deben de ser utilizados por los terapeutas. Lo demás no hay ningún problema, la gente puede ver cómo se aplica una terapia de Reiki, lo otro, ¿no? Y es que no es que porque se quiera ser muy misterioso, sino porque de los tiempos de Mikao Usui, que fue quien introdujo el Reiki a Japón, desde ahí se llegó a ese consenso de no divulgar muchos de los simbología que se utiliza en el Reiki, más que a la gente que lo estudia. Otra cosa, ser respetuosos con la gente, ¿sí? El hecho de que uno impone las manos sobre el cuerpo de una persona significa mucho respeto. El pedirle permiso y autorización a la persona y explicarle de qué se trata una terapia de Reiki, ¿sí? Y tampoco el querer lucrar de una manera demasiado comercial con el Reiki, ¿no? O sea, es una terapia de amor, es una terapia muy humanista, es una terapia muy filantrópica, en la que, bueno, pues sí, el terapeuta en un momento dado tiene que recibir alguna retribución, sobre todo si se dedica a eso, ¿sí? Entonces, pues esa es la idea de tener una ética de comportamiento sano, decente y honesto hacia la persona que recibe la terapia de Reiki. Por supuesto. Sí, por lo visto es una práctica que además es milenaria. Milenaria porque, bueno, Mikao Usui, que fue la persona que ahora sí que le puso el nombre y introdujo el Reiki a Japón, cuando estuvo él estudiando en las bibliotecas de los templos budistas, de los monasterios budistas en el Tíbet, se dio cuenta que esta técnica remontaba hacia muchísimos siglos, ¿no? Pero ya prácticamente con él se dio a conocer más la técnica, el manejo de los símbolos, todo eso, ¿no? Prácticamente a él se lo tenemos que agradecer, ¿sí? El que nosotros ahora conozcamos el Reiki tal y como es. Tenemos la forma de contactar tu federación y obviamente que el tema del Reiki es amplísimo. Uh-huh. Y también me gustaría hablar un poco de la simbología de las runas, que entiendo que también tiene su simbología, y también de alguna forma de la simbología del tarot. Y yo sé que son temas muy amplios, pero ¿podrías decirnos sobre los símbolos? Tú que eres un estudioso de ellos, ¿qué nos puedes decir acerca de los símbolos? Más bien las runas es un alfabeto, ¿sí? Es un alfabeto del cual no se escribió mucha literatura, sino que prácticamente las letras que componen lo que se llama el futark, sí, que viene siendo el alfabeto rúnico, se ha utilizado para crear afirmaciones, decretos, talismanes, amuletos que en la cultura celta se le llama galdar, no se le llama talismán ni amuleto. Y obviamente también se le utiliza como un oráculo, ¿no? Principalmente la función de las runas es oracular, pero también tiene su aplicación mágica muy importante. Si nos ponemos a ver cada una de las letras de este abecedario o de este futark celta, llega a tener una correspondencia con alguna letra de nuestro alfabeto grecolatino. Nos ayuda muchas veces a crear frases rúnicas, claro, utilizando el alfabeto de las runas,
que se ha comprobado a través del tiempo que llegan a tener un efecto muy particular, muy mágico cuando se llegan a utilizar. Los símbolos o las letras del abecedario, por decirlo así, celta, tienen una connotación muy especial. Bueno, yo me he dado cuenta, por ejemplo, con los alumnos a los que les enseño cómo crear un galdar, cómo crear un amuleto rúnico o cómo crear una frase rúnica, veo cómo de repente les empiezan a funcionar las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando no tienen trabajo, les digo, mira, vamos a crear un mandala rúnico en el que vamos a colocar ciertas runas que son importantes para que tú llegues a obtener ese trabajo tan deseado que quieres o esa fuente de ingresos que te hace falta en este momento para subsanar los gastos de tu vida y de tu familia. Entonces, se van dando cuenta cómo ciertos mandalas funcionan, ¿sí? Les funcionan, los están observando, los están trabajando, crean sus frases rúnicas, hacen sus tiradas de runas. Te digo, esa es la idea, ¿no? De que aprendan a manejar un oráculo. Y ahora, bueno, también aprenden muchas cosas de lo que es la mitología y de la cultura celta, ¿no? Si vemos, por ejemplo, pues muchos países de Europa, por ejemplo, Inglaterra, pues su origen se debe a la runa Ingus, ¿no? Porque sabemos que se llama England, pero el prefijo ing proviene de la runa Ingus, que es una runa de muchísima fertilidad. Por ejemplo, la palabra Holanda proviene de una deidad que ellos adoraban, que era una como especie de diosa de la muerte que se llamaba Holda, sí, por eso después adopta el nombre de Holland. Y esta deidad pues tiene mucho que ver con la runa Hagalas, ¿no? Está muy relacionada con la cuestión de la muerte. Y así, ¿no? Por ejemplo, también Iceland, pues viene de la runa Isa, que representa el hielo, y cada una de las runas va representando un distinto elemento, o está relacionada con algún árbol de los celtas, ¿sí? Por ejemplo, el árbol del tejo, que era un árbol muy querido, muy apreciado por los celtas, porque con ese árbol formaban sus arcos. Es una rama que tiene una flexibilidad impresionante. Entonces el árbol del tejo era un árbol muy importante, y ese árbol, bueno, pues ellos lo relacionaron con la runa Eiwas. Y así, ¿no? Hay runas de amor, hay runas de los celos, hay runas de pareja, hay runas del dinero, sobre todo, de propiedades, muchísimas cosas que están relacionadas con eso. Más bien es un abecedario. ¿Quién tú impartes estos cursos para aprender sobre las runas? Sí, claro, sí, también imparto los cursos, tengo escrito el manual. El manual me gusta mucho porque fue toda una investigación de muchísimos libros que yo mandé traer de Europa y de Estados Unidos, y los estuve traduciendo porque ahí venían cosas muy interesantes sobre la cultura celta y sobre el oráculo de las runas. Entonces dije, no, estos libros están fascinantes. Los empecé a traducir para poder sacar un manual digno de la persona que quiera estudiar runas, ¿sí? ¿Dónde se puede ubicar o a qué países se puede adjudicar en el mapa antiguo toda la cultura celta? No olvidemos que Tácito, que era un demógrafo e historiador romano, cuando llegaron a invadir la Germania, lo que actualmente es Alemania, pues él se dio cuenta de que los sacerdotes, que le llamaban, bueno, se llaman los druidas celtas, vio cómo echaban las runas, ¿no? Cómo cortaban de un árbol, de una rama de un árbol, y hacían 24 rebanaditas, a cada runa con su cuchillo le trazaban, a cada rebanadita le trazaban con su cuchillo la runa. Tácito se daba cuenta cómo los sacerdotes celtas arrojaban las runas al suelo, y las que caían boca arriba pues se las empezaban a interpretar, ¿no? O sea, veamos desde ahí, desde la Germania, después pasamos por Noruega, Suecia, Islandia, Inglaterra, Escocia, Holanda, todos los Países Bajos, toda esa parte del norte de Europa siguen utilizando el oráculo celta, el oráculo de las runas. En las ceremonias que se hacen en Stonehenge, pues las siguen utilizando las runas. Sí, no, aquí la única diferencia que quería yo establecer es que en los juegos de runas en Europa nada más traen 24 runas, ¿sí? Y los juegos de runas que se venden en este lado del continente traen 25 runas porque se le añadió la runa del karma, que es una runa blanca. Entonces, esa es la pequeña diferencia, ¿no? Que si tú vas a comprar tus runas en cualquier país de Europa, pues no te vas a enojar si de repente ves que le faltó una, ¿no? Lo que pasa es que nada más traen 24 runas. ¿Cuánto tiempo te tardas en más o menos tener un conocimiento decente de las runas? Si eres un estudiante regular y tomas cursos, ¿te tomaría, no sé, 2 años, 3 años? Yo sé que va a seguir el conocimiento durante el resto de tu vida, pero claro, para tener más o menos un conocimiento decente y poder usar el oráculo, ¿como cuánto tiempo hay que invertirle? Me encantó eso de conocimiento decente. Bueno, más o menos, digo, para aprender esto de las runas, a manejar las tiradas y todo eso, con unas 10 clases, 12 clases la gente lo aprende. Con una duración de 2 horas cada 2 o 3 horas cada clase, la gente lo va aprendiendo porque te vas llevando por las runas, o te vas llevando
eso, si lo vas manejando de una manera histórica, como que la gente lo aprende más fácilmente, ¿sí? O sea, no es decir, bueno, ahora vamos a ver la runa fulana de tal, y mañana o no, sino que si los llevas de la mano como si fuera un cuento, ahora sí que un cuento de elfos, un cuento de hadas, un cuento de todos esos elementales que existen en los bosques nórdicos, la gente lo va tomando con más entusiasmo, todo lo aprende de una manera más, más afable. Cuando tú tienes a una persona que quiere hacerte una consulta, acude a ti para buscar respuestas y alguna solución a sus problemas, evalúas a la persona y después determinas si es buena idea leerle el tarot, tirarle las runas o quizá sugerirle algún tipo de tratamiento de Reiki. ¿Te ha pasado eso? La gente acude a ti sin siquiera saber qué es lo que le conviene y tú eres el que, con tu experiencia y conocimiento y todo el trabajo que has hecho de traducción y de recopilación de información para formar un manual y que incluso compones música New Age con estas tendencias y matices celtas, ¿es así como en ocasiones tratas a quienes van a consultarte? ¿Cómo es tu consulta? Mira, fíjate que aquí lo padre, lo agradable es que se forma una especie como de concepto multidisciplinario, ¿no? Porque puedes combinar los oráculos con la terapia, o sea, en un momento dado, bueno, pues, no sé, haces una tirada de 5 cartas para un pronóstico de salud con la persona, bueno, a los que no sepan mucho de tarot, en una tirada de 5 cartas y tienes que checar si las espadas, cuántas cartas de espadas al revés han salido al revés, ¿sí? Para tú darte cuenta más o menos cómo está el estado físico de la persona, ¿sí? Y también el estado psicológico, obviamente. Entonces, digo, eso te ayuda muchísimo porque ya esa tirada te da un indicio de cómo debes más o menos manejar tu terapia de Reiki. Obviamente también con las runas lo puedes utilizar, ¿no? Si por ejemplo los que sepan runas, pues digo, no me dejarán mentir, que si en un momento dado alguien pregunta sobre su salud y la runa Urus sale al revés, pues en un momento dado ahí te está dando un indicio de que esta persona está padeciendo de alguna cosa. ¿Qué puede ser también? Bueno, pues recurrir a la ayuda del péndulo para ver en qué chakra más o menos hay una merma o hay una deficiencia energética. Sí, entonces todo eso te va ayudando, por eso te digo que es una cosa multidisciplinaria, porque todo te va ayudando para tú puedas aplicar tu terapia de Reiki de una manera más eficiente, sí, y más contundente, y que a la persona al poco tiempo pues le dé resultados, ¿no? Porque tampoco se trata de tener a la gente con 15, 20 terapias, no tiene caso, o sea, hay que tratarlo adelante lo más pronto posible. ¿Te ha sucedido que tengas algún consultante o algún paciente que tenía sus renuencias, que a lo mejor no estaba del todo convencido y que después de unas pocas sesiones o del tratamiento que tú sugieres se hayan sorprendido porque sienten algo diferente? ¿Qué es lo que puede llegar a sentir un paciente tuyo cuando ha comprobado por sí mismo la efectividad de esta localización de energía y el estatus de sus chakras y todo el diagnóstico que tú haces, inclusive utilizando las maravillosas cartas del tarot? Sí, mira, no, sí, definitivamente seguido llega gente que me dice, pues mira, yo, a ver, voy a tomar una terapia de Reiki porque la verdad, pues no estoy muy convencido de esto, ¿no? Pero pues mira, la verdad es que, por ejemplo, una terapia que puedes hacer 21 posiciones de Reiki en las distintas partes del cuerpo, pues a mí me pasa siempre que cuando ya voy en la 5ª posición que le estoy aplicando a esta persona de la terapia, están completamente dormidos y están completamente tranquilos y desestresados, ¿sí? Y me doy cuenta porque su respiración empieza a ser abdominal. Cuando tú te das cuenta que la respiración de la persona es abdominal y está dormida, es que lo tienes en un estado de quietud absoluto. Ya cuando los despiertas dicen, ay, hoy me siento muy relajado, o sea, se sienten ya más tranquilos, ¿no? O sea, ahí te das cuenta de que la terapia le funcionó, no hay vuelta de hoja, eso es contundente. Yo me imagino que después de todos estos trabajos, estudios, publicación y composición de música y todos los estudios que tienes en todas estas áreas, ¿te han hecho una persona más perceptiva e intuitiva que el promedio? Mira, por ejemplo, en la cuestión de la música, yo me puse a analizar, llegué a tomar algunos cursos de musicoterapia y me di cuenta, bueno, y la verdad es que me sirvieron muchísimo estos cursos, me di cuenta de que había que situar determinadas frecuencias de determinados instrumentos en determinado
compás del tema, para que llevar a cabo un efecto muy especial. A medida que la persona está entrando en un estado de quietud, va corriendo el tiempo de la música. Bueno, nosotros lo vamos midiendo en compases, ¿no? Entonces te das cuenta que, por ejemplo, en el compás número 80, ahí la persona ya está recibiendo la influencia de la frecuencia de la música en determinados chakras. Entonces yo me di cuenta de que determinadas notas en determinados compases hacían un efecto muy muy benéfico sobre la persona. Tan es así que, por ejemplo, el CD que traje ahora aquí